que sufrieron los judíos es en relación a la conferencia el próximo jueves en la sede de Bnei Brit, eso está en Altamira, pueden llamar para los que quieran participar, sobre la Noche de los Cristales, uno de los temas más odiados por la civilización y la cultura, porque fue cuando Hitler, con la excusa de perseguir a los judíos, inventó una serie de crímenes culpando a esta parte de la población alemana, que después se extendió a toda Europa. Yo comentaba que hace unos días estuvimos en Auschwitz y pudimos ver el dolor, la angustia, la muerte, el sacrificio, el exterminio de toda una población, catalogada después como genocidio, y precisamente con los tribunales de Nuremberg y de Tokio tuvieron parte de la responsabilidad señalada a los alemanes. Monique, ¿cuándo va a ser la conferencia y dónde? El acto central conmemorativo de la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, será el día 5 de noviembre en la Bnei Brit en Altamira. Nosotros hacemos este acto todos los años e invitamos a diferentes oradores de orden. Este año hemos invitado a la doctora y psicóloga argentina Diana Wang para este acto, ¿no? Diana, ¿qué significó esa fecha que se cumple ahora un año más, la Noche de los Cristales, en lo que fue después del Shoah y la persecución y el Holocausto? Sí, algo más todavía. Se pone como comienzo de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Pero en realidad esta noche del 9 de noviembre del año anterior, de 1938, es la noche en que de verdad comenzó lo que después se llamó el Holocausto, no la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué yo digo que comenzó ahí y no estoy sola en esto? Porque ahí las fuerzas nazis pusieron a prueba la respuesta del mundo y la respuesta interna de su población. A ver, ¿qué pasa si hacemos un pogrom, si hacemos una acción sobre esta gente, una acción a la luz pública, a la vista de todo el mundo, rompiendo sus propiedades, humillándolos, torturándolos, matándolos, deportándolos? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta que va a haber, tanto interna como externamente? Y bueno, como usted ya sabe, porque usted ya lo dijo, no hubo ninguna respuesta. Los nazis supieron en ese momento que podían hacer a sus anchas lo que quisieran y que nadie se les iba a oponer. ¿Los judíos que estaban en otras partes del mundo preveían que pudiera pasar esa extensión hacia sus zonas? No. Nadie preveía esto, y este es el comentario que yo le hice al comienzo, porque esto no es solamente un tema de los judíos. Si el nazismo no hubiera sido detenido por las fuerzas aliadas, si el nazismo hubiera triunfado en el mundo, hay muchas cosas del mundo, así como lo conocemos hoy, que no existirían. Por ejemplo, no existiría ningún Estado democrático. No existiría la libertad de opinión en ninguna parte del mundo. Habrían matado no solamente a los judíos, pero como digo yo, a los negros, a los marrones, a los amarillos y a los rojos. Los eslavos y los latinos eran de segunda categoría, no eran como los arios. Entonces, este mundo, así como lo conocemos, ha sido posible gracias a que los nazis perdieron la guerra. Ahora, Monique, en Caracas, usted tiene un grupo que trabaja con este tema también del Holocausto. Sí, nosotros, el Comité Venezolano de Yad Vashem Sobrevivientes del Holocausto, realiza varias actividades en pro de la divulgación del Holocausto y de que la frase trillada, usada quizás, de nunca jamás, sea oída por todo el mundo, y quizás podamos poner nuestro granito de arena para que una situación como esta no se vuelva a repetir. ¿Hay venezolanos actualmente que sufrieron esta situación? Sí, en Venezuela hay todavía sobrevivientes del Holocausto. ¿Han sido entrevistados en varios documentales? Han sido entrevistados en varios documentales internacionales, e inclusive en Venezuela se ha editado un libro, dos libros, y está en camino el tercer libro, que se llama Exilio a la Vida, donde estos sobrevivientes han dado su testimonio, y nosotros, por nuestra parte, el Comité Venezolano de Yad Vashem, editamos una revista que se llama Recuerda, en la cual, además de artículos sobre antisemitismo, sobre genocidio, sobre intolerancia, tenemos una sección que es dedicada
exclusivamente a testimonios de sobrevivientes. Diana, tú decías que los alemanes, sobre todo los nazis en ese momento, hicieron una metodología precisa, ganan las elecciones, Hitler es el proclamado canciller, y van implantando un sistema autoritario paulatinamente, lentamente, que tarde o temprano, si no es por los aliados, hubiera impregnado a todo el mundo. Así es. No hay esa amenaza en muchos sitios todavía de gobiernos de esa naturaleza, sobre todo cuando vemos que hay gente como Ahmadinejad que niega el holocausto. Por supuesto, en las charlas que doy en las escuelas, y a veces a los adultos también, hablo permanentemente de esto, de por qué es imperativo defender la democracia. Los genocidios no han sucedido nunca en estados democráticos, siempre han sucedido en estados autoritarios y dictatoriales. Y bueno, lo que el nazismo estableció, instaló en el mundo, merced a su política de propaganda, bueno, es práctica usual en todos los países, en todas partes, y entonces gracias a esta herramienta poderosa de manipulación mental y de construcción de consensos, hay muchos gobiernos que pueden conseguir ser apoyados por la multitud en políticas que si se le preguntaría a cada uno individualmente tal vez no apoyarían. ¿Estos son parte de los temas que van a desarrollar en la conferencia? ¿Cuál sería el esquema de la conferencia? El esquema de la conferencia tiene que ver con el significado de lo que se llama erróneamente la Noche de los Cristales. Voy a explicar por qué ese no es el nombre adecuado. Una de las razones es porque es el nombre que le dieron los perpetradores, y entonces bajo ese nombre, más que mostrarse oculta. Y el otro tema es la pregunta que uno se hace acerca del pesimismo y el optimismo. En este sentido, una vez un sobreviviente me dijo: mira cómo son las cosas. Los pesimistas se fueron y se salvaron, y los optimistas nos quedamos. Y entonces a mí se me abrió el interrogante acerca de la reflexión de qué es el pesimismo y el optimismo, y cómo poder evaluar los datos de la realidad de manera realística para saber cuándo me voy y cuándo me quedo. Cuándo esto tiene arreglo y cuándo esto no tiene arreglo. Bueno, estaremos presentes en esta conferencia próximo jueves a las 7 de la noche en Ben Ibrid. Está ubicada en Altamira y es abierta, ¿no?, al público, claro, con las medidas de seguridad que tiene que tomar siempre este tipo de actos, pero estaremos muy presentes. Vamos a mandar las cámaras también para informar a nuestros seguidores en Brújula Internacional de un tema que nos obliga a todos a seguirlo, como decía Diana. El autoritarismo y las dictaduras siempre acaban y son los culpables de estos genocidios. Vamos a un corte y regresamos con más información.